Bueno, entonces como habíamos visto en el video anterior, sí, habíamos hecho un ejercicio básicamente lo del primer ciclo, ¿cierto? Hacer un ingreso de datos, ¿sí? En el cual estamos poniendo acá el valor del perímetro del área y luego otro lado. Es un algoritmo relativamente sencillo, ¿sí? No hemos puesto nada de validaciones ni nada, ¿sí? Y si se dan cuenta, he renombrado la solución y he renombrado la semana 01, el nombre del proyecto para que sea más entendible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, vamos a transformar este concepto de programación, ¿sí? A una orientación de programación orientada a objetos. Por ejemplo, vamos a dar clic derecho en el proyecto, sí, hay que aprender a diferenciar el que dice solution es la solución, y el que tiene icono de C Sharp es el proyecto. Clic derecho en el proyecto, add o agregar, dependiendo de cómo tengas instalado tu Visual Studio, y luego vas a elegir class. Seleccionas, eliges class, ¿sí? Eliges class, que vas a crear una nueva clase, y a la clase le vas a dar tu nombre cuadrado. ¿Sí? Se va a crear un nuevo archivo de extensión .cs, que es la extensión de los archivos de C Sharp, ¿sí? Te va a agregar el nombre, la nueva clase, class cuadrado, semana 01, y vas a tener el public, el class, ¿no? El namespace es basado en el nombre del proyecto, ¿sí? Que básicamente es la referencia de los objetos, ¿sí? Y vamos a poner una clase pública. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que teníamos en la PPT, un public double lado, ¿sí? Y eso vas a tener esto, luego vas a tener que crear el public cuadrado, ¿sí? Vas a ponerle un double lado, ¿sí? Y acá le vamos a poner lado es igual a lado. Muy bien. Y luego vamos a poner acá los métodos que necesitamos. Public double, ¿sí? Get, ¿sí? Get, vamos a poner, empezar un poquito a practicar nuestro inglés acá muchos. Get, ¿sí? Son métodos que son para obtener, ¿sí? Vamos a poner un get, vamos a ponerle get lado, si necesitamos. Y vamos a poner un return lado, ¿sí? Un public double, ¿sí? Get area, ¿sí? Vamos a poner la fórmula del área. Vamos a poner un return lado por lado, ¿sí? Y acá un public double get perímetro. Y acá vamos a poner el perímetro de un cuadrado, ¿sí? Es la sumatoria de sus lados, ¿sí? Que sería 4 veces su lado. Return 4 por lado, ¿sí? Ya tenemos la clase. Ahora, ¿cómo la utilizamos? ¿Sí? Porque esto no tiene sentido si no lo utilizamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El lado que estamos utilizando para leer lo vamos a asignar, ¿sí? A nuestro cuadrado. Por ejemplo, ya no va a ser va a seguir siendo la lectura, sí, pero lo que vamos a poner acá es crear una nueva instancia de la clase cuadrado. ¿Cómo vamos a poner la clase cuadrado? Vamos a poner cuadrado, ¿sí? Cuadrado es igual a new cuadrado. Y mira, cuando abres los paréntesis, te sale automáticamente que necesitas, si yo quiero poner punto y coma acá, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tu constructor necesita el valor, ¿sí? De un lado, ¿sí? Ya tenemos el valor de cuadrado, ¿sí? Ya tenemos nuestra primera clase, ¿sí? El proceso de los datos ya no queda así, sino vamos a comentar esta parte del código. Como lo comentamos, recuerden, control K, control C, ¿sí? O poniendo slash slash. Entonces vamos a calcular el área del cuadrado, ¿sí? Si es necesario, incluso aquí declarar una variable, porque todo está aquí. ¿Qué pondríamos? Cuadrado punto get perímetro. Recuerden que es un método, paréntesis. Cuadrado punto get lado o get área. Y si yo ejecuto esto debería seguir funcionando. Vamos a darle F5, a ponerle 3, procesar. El área es 9 y el perímetro es 12. Y le doy 9, eso sigue funcionando. 4 por 9, 4 por 9, 36 y 9 por 9, 81. Muy bien, hasta ahí. Hemos visto que para declarar una clase, ya saben, clase, ¿sí? Variable o objeto,
¿sí? Es igual a un new cuadrado y lado. Ahora, ¿qué pasa cuando tú creas un cuadrado sin inicializarlo? Imagínate, ya voy a poner mi cuadrado. No te va a tirar error, ¿sí? Por el momento, ¿sí? Acá no te va a tirar un error, pero acá sí te va a tirar un error porque te está diciendo, va a pasar lo mismo que pasaba cuando tenías variables locales sin asignarla. Te va a decir, oye, no tienes un valor no tienes una inicialización, no le estás asignando un valor a tu clase cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces lo vamos a poner acá. ¿Sí? ¿Qué vamos a poner? Pongo un if, ¿sí? ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner acá que si el lado es menor que 0, ¿sí? Si el lado es menor que 0, vamos a ponerle aquí que messagebox.show, vamos a poner acá ingresa valor correcto para el lado y return, ¿sí? Para terminar el statement. Podríamos tenerlo así. Ahora, ¿se acuerdan cuando teníamos variables locales creadas, ¿sí? En nuestro método, ¿sí? No tenían valor o tenían el valor por defecto, ¿cierto? No, las globales tenían el valor por defecto, ¿cierto? En este caso te está diciendo de que no tiene valor asignado. Entonces nosotros le podríamos poner null. Y ahí esto debería desaparecer. ¿Por qué? Porque el valor por defecto de una clase es null, ¿sí? En memoria no le va a asignar ningún valor. ¿Sí? Va a crear el objeto, pero no tiene nada de valor. Entonces va a decir, oye, ¿sabes qué? No estoy inicializado, no tengo valor. Y luego de esto, cuando cuadrado, cuando el lado sabemos que es mayor, le podemos poner new cuadrado y le vamos a pasar el lado. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a ponerle 0, por ejemplo. El perímetro, ¿qué pasó? Le he puesto 0, pues. Soy un gilazo. Vamos a darle a ejecutar. Vamos a darle acá. Y vamos a darle 0. Ahora sí debería. Ahí está. Ahora sí. Bacán. Si le pongo menos 1, debería seguir validando. Bueno, y si yo le pongo letras, se va a morir. Ya le hemos puesto un bloque de try catch, ¿no? Entonces acá deberíamos poner que un valor sea numérico. La cadena no tiene formato. Entonces vamos a ponerle acá una interrupción y vamos a ponerle acá un try catch, ¿no? Estamos esperando, ¿sí? Que pueda pasar una excepción. Eso. Y vamos a tirar todo nuestro mensaje aquí. Vamos a tirar el message box. No va a pasar nada. Vamos a borrarnos el lado. Igual todavía deberíamos de verificar si el lado menor o igual que 0. Acá vamos a cambiar el mensaje. Porque este ya no debería ser ingreso valor correcto, sino debería ser, bueno, sí, un valor correcto. Ingresa valor numérico para el lado. Y acá ingresa valores mayores que 1, que 0 para el lado. ¿Sí? Y acá nos olvidamos el return. Muy bien, ahora, ¿qué está pasando? Esto debería seguir funcionando. Vamos a seguir mejorando nuestro código. Vamos a ponerle 0. Debería salir mensaje. Bien. Menos 1. Procesar. Está bien. Y si le pongo letras, ingreso al numérico. Y ahora, ¿qué pasa si pongo 5? Procesar. 5 por 4, 25 por 5, 25. Muy bien. Hemos mejorado nuestro código. ¿Sí? Nuestro código en la parte de la verificación. ¿Sí? Para ingresar valores correctos. Validar que sean al menos valores disponibles mayores que 0. ¿Sí? Y acá tenemos el valor de cuadrado. Ahora, ¿cómo podríamos incluso mejorar nuestro código? ¿Sí? En vez de crear acá el objeto, lo creamos acá. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero que entiendas bien. Cuando declaramos un objeto, aún así no le asignes un valor, estás separando un espacio de memoria.
¿sí? Está separando ese espacio de memoria en el cual debe decir, oye, acá voy a crear un objeto cuadrado, ¿sí? Acá voy a ponerle datos, ¿sí? Pero, ¿para qué vas a crear un objeto cuadrado si todavía no te han ingresado los datos correctos? ¿Sí? Eso es una de las cosas más importantes de la programación, que leas tu código y te fijes, oye, aquí, ¿de verdad necesito crear el objeto aquí? ¿O dónde tengo que crearlo? ¿Sí? Entonces, esa es una de las grandes eh, problemáticas de muchos programadores que programan horrible, programan hasta las huevas. Entonces, tú que estás siguiendo este curso, tienes que darte cuenta de cómo se está haciendo esto, ¿sí? Y si lo estás haciendo bien, ¿sí? Entonces, date un tiempo siempre para revisar, ya mira, si estoy aliando, acá no lo debo crear, lo creo después. ¿Sí? Entonces, ten bastante cuidado.